Bueno, feliz y gozoso día del Señor. Es un gozo el día del Señor. Preparamos el sábado nuestros corazones, ¿verdad? Para que el día del Señor sea recibido con gozo y reflexión fresca de la palabra de Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a compartir una reflexión fresca de las Escrituras que refresquen nuestra fe, que nos ayuden a seguir avanzando en este camino. Es parte de esa ayuda perseverante del Señor para los santos. Las Escrituras nos ayudan a perseverar en este camino, a veces difícil, con contrariedades, pero no solamente Dios nos ha llamado a esta salvación para creer, sino también para sufrir con Cristo. Así que tanto el creer como el sufrir van ligados del mismo dador del don. Así que en esta mañana vamos a contemplar las Escrituras. Bienvenidos a todos. Vamos a Filipenses 1, 27 al 30. Hoy finalizamos este primer capítulo. Ya llevaba varios meses contemplando estas Escrituras, esta carta tan apasionante. Y espero que el Señor en nosotros despierte el mismo espíritu con el cual Pablo escribió estos textos, se despierten en la Iglesia Gracia y Verdad. En esta mañana vamos a contemplar estos textos, vamos a leerlo y ya damos la introducción. Leemos en el nombre del Señor. Vamos a orar para que el texto sea comprendido y explicado adecuadamente. Padre, prepara nuestros corazones, porque nos acercamos a tu palabra y no queremos que en nosotros haya una interpretación errónea. Queremos que sea interpretada las Escrituras con claridad, expuestas con claridad y entendidas con claridad. Señor, que sea tu Espíritu ayudándonos a predicar tu palabra, a aplicar tu palabra y a vivir tu palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú seas glorificado. Tienes que salvar a alguien, salva, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, solamente, dice el texto 27, el versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que en esta mañana vamos a reflexionar sobre estos textos que hemos leído. Después de dar argumentos, Pablo, para lo que vive y cómo y por lo que quiere morir, ahora las preguntas que tendríamos que hacernos referente a este tema, a estos textos del capítulo 1 es, ¿para qué vives? ¿Cómo estás dispuesto a vivir en tu vida? ¿Cómo es tu vida? Cuando las circunstancias de la vida se ponen difíciles, ¿cómo respondes? A todos y cada uno de nosotros en momentos difíciles nos gustaría recibir un consejo. Lo malo es cuando queremos recibir un consejo que lo único que haga es aplacar nuestra conciencia y que nuestra conciencia se acalle y podamos vivir ese momento difícil de una manera placentera, donde nuestro corazón se deleite simplemente en nuestro egoísmo propio. Es fácil centrarse en uno mismo cuando las dificultades nos aprietan. Es muy fácil tomar decisiones incorrectas. Es muy fácil tomar decisiones que nos lleven más allá de vivir el Evangelio, vivir nuestra propia determinación y consejo de nuestra propia vida. Cuando los momentos se aprietan, la mayoría de nosotros
tomamos decisiones que se centran solamente en mi propio egoísmo. ¿A cuántos de nosotros en momentos difíciles nos hubiese gustado recibir un buen consejo que nos ayudase a continuar? Todos y cada uno de nosotros. Esos consejos que solamente lo que pueden hacer es ayudarnos a continuar este camino que tenemos por delante. ¿Cuántos momentos difíciles de nuestra vida hubiesen sido más gozosos si hubiésemos atendido los consejos sabios que las Escrituras nos dicen? ¿Cómo hubiésemos respondido adecuadamente a cada situación de nuestra vida? Porque hay veces que no sabemos cómo atender todas esas dificultades y adversidades que tenemos por delante. El texto de hoy nos va a ayudar a eso. Porque en medio de Filipo habían conflictos que realmente lo que estaban haciendo es que los filipenses sufriesen. Habían conflictos externos y conflictos internos. Los internos causaban división y los externos producían intimidación en la vida de los creyentes. ¿Cómo afrontan todas y cada una de esas circunstancias difíciles? Deben de saberlo. Pablo está preocupado por esto. Él está ausente, como dice el texto, y Pablo no quiere que los filipenses simplemente sean obedientes cuando Pablo está en medio de ellos, sino que quiere que cada uno sepa tomar decisiones sabias en cualquier momento, en cualquier circunstancia donde ellos se encuentren y con quien se encuentren. Porque el Evangelio, Dios nos ha llamado a vivir el Evangelio en todos los aspectos de nuestra vida. Hay una sola manera de enfrentar la vida para un verdadero creyente, y es mantener el Evangelio en el centro. Esa es la única manera que un creyente puede afrontar la vida que tenemos por delante y cada uno de los retos que tenemos en nuestra vida. Para los que nos gustan las cosas sencillas, a veces que no, nos gustan las cosas complicadas, pero si nos gustan las cosas sencillas, que nos den un consejo sabio en momentos determinados donde sea algo sencillo que podamos hacer, porque a menudo decimos, nos dan un consejo y qué complicado es todo eso. Pues quisiéramos algo más sencillo, ¿no? ¿Cómo afrontar todas esas situaciones difíciles? Pues para eso, si le gustan las cosas sencillas, observe el versículo 27 en esta mañana. Después de que Pablo ha hablado de su situación actual, se dedica a exhortar a los filipenses y le va a dar un sencillo consejo para que ellos puedan vivir como deberían de vivir en cada circunstancia que están atravesando. Y dice el versículo 27, solamente. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tienen que mirar por esto. En el momento que estáis atravesando, solo una cosa es importante. Solo una cosa. La Reina Valera del 60 dice solamente. La Biblia de las Américas dice solamente. Pero hay una versión inglesa que dice solo una cosa. En momentos complicados, solo os tenéis que estar centrados en una cosa. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Qué cosa? Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es lo que tenéis que estar centrados. Comportaros como es digno del Evangelio. Es la intención de este versículo. Es introducir una advertencia elevada con un dedo de advertencia. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Veis todo lo que os está sucediendo? Pues solamente tenéis que hacer esto. Comportaros como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo con autoridad apostólica, pastoral, para que la iglesia solamente esté centrada en una sola cosa. Ante todas las dificultades y adversidades que están viviendo, solo hay una cosa en la cual vosotros debéis de estar centrados, y es en el Evangelio, vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es lo único que se tienen que preocupar de hacer. Aunque solamente es una cosa, pero es una cosa primaria, central,
y una cosa que simplemente le va a ayudar a afrontar toda adversidad. Esto es lo único que tienes que preocuparte de hacer. Este consejo debe servir para ellos, para toda la vida, para todos los creyentes de todas las épocas. Porque la única manera de vencer al mal es haciendo el bien. Es el consejo que le da Pedro a los expatriados. Que la única manera de vencer el mal es el bien. ¿Y el bien qué es? El Evangelio. El Evangelio. Así que, hermanos, ¿de qué trata? Si eso es lo único que Pablo quiere de ellos, que se comporten como es digno del Evangelio, Pablo está llevando su informe a referencias al Evangelio en todo el contexto. Pablo está centrando a la iglesia que el Evangelio es lo que tienen que mantener en el centro. Tenemos comunión en el Evangelio, como habla el versículo 5 del capítulo 1. El versículo 12, todo lo que sucede sirve para el progreso del Evangelio. Del 16 al 18, todos están anunciando el Evangelio. Del 21 al 26, él vive y muere por el Evangelio. Ahora les está diciendo a los creyentes, vosotros tenéis que vivir dignamente del Evangelio. Porque no simplemente es proclamar el Evangelio, es vivir el Evangelio. Esa es la realidad. Ahora exhorta a mantenerse ese mensaje en el centro de sus vidas. No solamente habéis creído, sino que también en medio de las dificultades y adversidades, en el conflicto, debéis vivir el Evangelio, mostrando con claridad quién es el que os ha salvado. Y Pablo establece un punto muy importante y serio que debemos de prestarle atención. Porque caeremos en el peligro del legalismo y una vida cristiana farisaica. ¿No se dice? Farisaica. Para no vivir hipócritamente. Porque la hipocresía es totalmente lo contrario del mensaje del Evangelio. La hipocresía está bañada de ser lo que no eres. Y el Evangelio es vivir lo que eres. Por lo tanto, Él está llamando a los creyentes a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio, pero a vivir el Evangelio. No solo hacemos declaraciones del Evangelio con nuestras palabras, sino también hacemos declaraciones con nuestra vida. Vivir digno del Evangelio. No hay estándar más alto. O sea, tú puedes criarte o vivir o haber estudiado en la mejor universidad del mundo, que no se compara nada a tener la vida digna que el Evangelio establece para los santos. Es mucho más elevado que la vida de la familia real de España. Es vivir digno aquello que está incontaminado, que es inmarchitable, aquello que está establecido por Dios, aquello que es perfecto, que muestra al mundo un fruto que ellos no pueden tener porque no conocen a Cristo. Hermanos, ¿cómo responderemos en la vida a las situaciones? ¿Es el Evangelio visto con claridad cuando he de mostrarlo? Si el Evangelio es sobre amor, ¿somos amorosos? Si el Evangelio es sobre perdón, ¿perdonamos? Si el Evangelio es sobre la paz, ¿buscamos la paz para con todos? Si el Evangelio es sobre justicia, ¿buscamos la justicia? ¿Nuestra base de conducta va basada en lo que el Evangelio hace en nuestros corazones y en nuestra vida? ¿O simplemente hablamos y hablamos y hablamos y no vivimos? ¿No piensa que si el Evangelio es vivido de manera digna, habrá vitalidad en la vida de los creyentes? ¿El perdón no será algo costoso? Porque de la misma manera como Cristo nos perdonó, perdonaríamos. ¿El amar no sería algo costoso? Porque va de acuerdo a la vida digna que el Señor ha traído a nuestros corazones. ¿Seremos amorosos?
Todo eso es vivir digno del Evangelio. Si no, estamos viviendo vidas hipócritas. ¿No pensarían que habría vitalidad y gozo si viviéramos como es digno del Evangelio? No hablo de un legalismo inflexible, de simplemente cumplir normas, porque el Evangelio no se trata de cumplir normas, no son normas. El Evangelio es la vida de Cristo en ti, actuando de manera natural por haber sido desarraigado del mundo de las tinieblas y haber sido puesto en el reino de la luz de Cristo. Amén. Amén. Es tener una vida muerta en tus delitos y pecados, una cosa, y otra que el Espíritu de Cristo habite en tu vida y vivas dignamente por causa de lo que ha ocurrido por el Espíritu de Cristo en tu vida. Así que, hermanos, como hijos de Dios, debemos de vivir una vida centrada en Cristo. De eso se trata. Esta es la idea que el Evangelio debe de moldear nuestras vidas. Capta la idea. Capta la idea del versículo 27. Dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Ahí deben de comportarse como quién, como digno del Evangelio. La palabra comportéis no es un comportamiento hipócrita, legalista ni falso. Es un comportamiento que tiene que ver con referencia a la ciudadanía que te ha sido otorgada. Vosotros, en otras versiones más actuales, dicen, vosotros que sois ciudadanos del cielo, compórtate como es digno. Esa es la función. Tú que eres de otro reino, tú que tienes otra naturaleza, tú que realmente has sido salvado por Cristo, tú solamente debes de comportarte como es digno. Tú que perteneces al reino de Dios. Esta es la idea, que es la idea del capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice el texto. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la misma idea, que el creyente debe de comportarse de acuerdo a donde pertenece. Como ciudadanos españoles nos debemos de aferrar a las leyes españolas, ¿no? Las leyes españolas no sirven para las leyes de Francia, y ni para las leyes de Marruecos. Allá donde vayamos hay unas leyes establecidas, hay unos principios establecidos. Como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos del cielo, la única vida que es la que debemos de estar centrados en vivir es aquella que es digna de Cristo. Esa es nuestra vida. Es vivir el Evangelio. Pablo se refiere exclusivamente a los que son de Cristo. Los que no son de Cristo, es imposible que vivan esto. Es imposible. Así que los filipenses, en este contexto, tenían un arraigo político increíble. Amaban la cultura de Filipo. La amaban. Entonces, quizás las circunstancias que les apretaban, quizás según su cultura, iban a afrontar cada circunstancia. ¿Sí? Y en el Evangelio no sirve ni la cultura, ni como tú eres, ni como tú piensas. En el Evangelio se debe de vivir como es digno del Evangelio. Amén. De Cristo. Amén. El yo muere, el Cristo vive. ¿Cómo puede ser para alguno de nosotros? No sé, muy a menudo siempre lo hemos hecho así. Yo soy así, yo lo hago así, pero no se trata de eso el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo. Así que si eres de Cristo, debes de vivir a Cristo. Por eso Pablo en los anteriores textos está diciendo, para mí, el vivir es Cristo. Va de acuerdo al contexto. Estamos interpretando las Escrituras en su propio contexto, en la carta. La riqueza del texto. Yo estoy viviendo a Cristo porque soy de Cristo. Vosotros tenéis que vivir dignamente de Cristo, el Evangelio de Cristo en el centro, porque pertenecéis a una ciudadanía que está en los cielos. Por eso debéis de vivir. Daros cuenta
Que este mismo contexto es lo que a Pablo le decía. Y todas estas cosas me eran por ganancia. Dice el texto, capítulo 3, versículo 4 al 8, dice: porque nosotros, los de la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y aún lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto en Filipo era una bomba nuclear. Porque si de algo él podría jactarse, era de todo esto. Como judaizante era intachable. Era alguien que no se les podía levantar y apuntar con el dedo. Él, políticamente y religiosamente, podría enorgullecerse de mucho, más que los filipenses en su política y en su cultura. ¿Por qué? Porque esa estaba más arraigada a las verdades de la palabra de Dios, que tienen que ver con la ley. Sin embargo, Pablo está dando una bofetada a aquellos que dicen y se recrean en la cultura. No necesitan la cultura de este mundo. No necesitan los pensamientos de este mundo para afrontar cada una de las circunstancias que usted atraviesa. Todas esas adversidades, conflictos que usted atraviesa y sufrimientos, solamente hay una manera de pasarlo como Dios quiere. Y es comportarse como es digno del Evangelio. Así que tenemos el privilegio más grande que puede existir, pertenecer a Cristo. Cada reunión nuestra, cada acto de la iglesia debería estar marcado por este solamente. Toda nuestra vida debería estar marcada por este solamente. Todo debería de ser digno del Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, al exhortar con este fin, es decir, a la iglesia, está diciendo: vivan con el Evangelio en el centro. Es lo que tienen que hacer. ¿Qué significa vivir de una manera digna del Evangelio? Pues que cada acto de su vida debe ser visto con la lente del Evangelio. Afrontamos y vivimos la vida. No hay nada más importante en la vida que Cristo. ¿Enfrenta rivalidades? ¿Enfrenta pleitos? ¿Cómo lo haría Cristo en su lugar? Así como Cristo afrontaría todos esos retos, todos esos sufrimientos, afróntelo usted de la misma manera como Él lo haría. Y eso es vivir digno del Evangelio de Cristo. Póngase los ojos, las lentes de Jesús. Y mire todas esas dificultades como Jesús las afrontaría. Y les aseguro que su vida dará gloria y honor a Cristo. Miren en la parte del versículo 27, la parte B. Creo que una buena iglesia es que todos viven de la misma manera siempre. Haya gente delante o no los haya. Pablo para ellos era alguien muy amado, muy estimado, y quizás pues algunos tendrían un comportamiento delante de Pablo diferente que cuando Pablo no estaba. Pero Pablo quiere que la iglesia coja firmeza en Cristo y no en él. Él se muestra como ejemplo, pero Pablo quiere que la iglesia viva a Cristo, esté él o no esté él. Dice, como es digno del Evangelio de Cristo, dice, para que sea que vaya a veros o que estéis ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, con todo lo que se está sucediendo,
que vosotros dentro de la iglesia permanezcáis juntos. ¿Sí? Y que en esa unidad la misión del Evangelio sea llevado a cabo por todo lugar. Así que hay una manera concreta en la que el ciudadano del reino del cielo puede vivir dignamente. Y aquí va a aplicar esa manera digna, porque el conflicto llevaba a eso. ¿Cómo vivo ante el conflicto de la falta de unidad? Buscando la unidad, buscando la reconciliación. Es tan sencillo como el versículo 27, solamente que vivas como es digno del Evangelio. ¿Qué hacemos ante la falta de unidad? Buscar la unidad. Si es que no tiene más. ¿Qué hacemos ante la falta de, ante la misión? Unirnos para la misión. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el Evangelio requiere esa cosa, que la decisión ante las circunstancias que rodean una iglesia se tomen las decisiones concretas y exactas para vivir el Evangelio de Cristo. Entonces ellos atraviesan un momento de división. Evodía y Síntique, que será un capítulo que hablaremos, el capítulo 4, habían entre ellas divisiones. ¿Qué tienen que hacer? Reconciliarse. Si es que no es más. Si no hay perdón, a perdonarse. Si no hay amor, hay que amarse. Si es que es tan sencillo vivir el Evangelio, que lo único que hacemos con nuestro propio pecado es complicarlo. Porque nuestro propio pecado dice, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que unirme? ¿Por qué tengo que hacer misión? Porque el Evangelio lo demanda. Y vivir digno del Evangelio es esto. Entonces, si yo quiero vivir bien el Evangelio, quiero vivir digno del Evangelio, debo hacer las cosas sencillas, lo más sencillo posible, viviéndolo en mi propia vida con agrado y agradecimiento a Cristo por todo lo que Él ha hecho. Y este texto enfoca muy bien eso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos presiones externas? Todos. Todos. ¿Qué es lo primero que debilita esas situaciones? ¿Qué debilitan esas situaciones a nosotros? ¿Qué nos pasa? ¿Desistimos quizás de la oración? ¿Desistimos quizás de la asistencia de la iglesia? ¿Desistimos y nos separamos de todo el ambiente? ¿Por qué? Porque realmente no estamos viviendo como es digno el Evangelio. Estar juntos ante la oposición externa es el combustible que su vida necesita para levantarte en medio de toda oposición y continuar hacia adelante. La iglesia es ese medio de gracia. El Evangelio de Cristo en estos precisos momentos requiere unidad. ¿Y qué está diciendo Pablo? Uniros. Dice que estéis firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que Pablo está enfocando. En vista o ausente, no me necesitan a mí. Ya tienen lo suficiente de parte de Dios para que ustedes vivan en esa unidad. Ante tanta opresión y sufrimiento, no necesitaban aislarse. ¿Qué va? Porque esa es la tendencia pecaminosa. Ni dividirse, ni entrar en contrariedades. La unidad es una parte fundamental de ver que sí que estamos centrados en Cristo. ¿Usted quiere ver a alguien que está mal en el Evangelio? Es una persona divisiva, que no vive en unidad y que no establece las cosas de Cristo como prioridad en su vida. Ahora, la enseñanza es que todos vivan con la centralidad del Evangelio y que se unan, que vivan como es digno del Evangelio. Lo hemos leído en Juan. Jesús lo estaba orando. Que sean uno. Como tú y yo somos uno. Ese es el llamado de la unidad. Ese es el llamado, la perfección que hay en Dios en su unidad. Es la perfección de la unidad que debe de haber en la iglesia. Hermanos, la iglesia no somos una bolsa de canicas. ¿Usted ha visto una bolsa de canicas alguna vez? Que hace así, lo único que hace es ruido y lo único que hacen es rozarse, ¿sí? Y hacer ruido simplemente. La unidad de la iglesia no está comparado a esa bolsa. La unidad de la iglesia más bien es como imán. Estamos tan unidos que es difícilmente que alguien nos separe. Y ese es el Evangelio de Cristo. Nos ha unido eternamente a Él. Y nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dices, firmes en un mismo espíritu.
Dice el texto, porque compartimos una profunda unidad. Y la palabra firme tiene que ver con un término militar. ¿Cómo se comportan los militares ante la oposición? Permanecen todos firmes. ¿Sí? No se mueven. Están luchando y combatiendo por aquello que deben de defender. No niegan su lealtad a su nación. Nosotros no tenemos que negar nuestra lealtad a Cristo ante un mundo que niega y rechaza a Cristo. Nosotros debemos de permanecer firmes ante esa situación y unidos en una misma mente. La iglesia que debe permanecer. Vamos a sufrir, vamos a tener mucho conflicto externo, ya lo estamos teniendo. Sufrimos una lucha ideológica, no a modo de persecución hoy aquí. Pero usted hablar de las ideologías de este siglo, te estás poniendo en contra de ellos y ellos van en contra de ti. Por lo tanto, la verdad, la iglesia tiene que estar firme y unida en esa verdad. A pesar de que los tiempos cambien, las ideologías cambien, que los pensamientos políticos vayan trastornando las ciudades y las naciones, la iglesia debe de estar firme y combatir contra todo eso con una sola cosa: el evangelio en el centro. También habla, dice el texto, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatir es luchar. Habla como un equipo. Y así debe ser. La iglesia es un equipo que está trabajando para una misión. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Los que les gusta el fútbol, aquel Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, que ha quedado como registrado como el mejor equipo de la historia. ¿Por qué? Porque trabajaban para una, había complicidad, había unidad. Pero la iglesia pertenece a un nivel mucho superior, más superior. Pertenecemos a Cristo. Y ese combatir debe de estar juntos para llevar a cabo esta gran misión. No hay nada más importante que llevar a cabo la misión. Y ante todas esas circunstancias, el evangelio debe ser el centro, como un equipo. La unidad, la misión, van de la mano y debemos de vivir dignamente el evangelio para ello. Amén. La unidad va a demandar de nosotros buenas relaciones. ¿Tú no has visto que las malas relaciones rompen la unidad? Y la unidad es buenas relaciones. No buenas relaciones por causa del evangelio, de cosas de este mundo, que nos pueden unir. Yo soy fácil de llevarme bien con alguien del Barcelona. Del Madrid no me lo ponga al lado, por favor. Porque quizás discrepemos de muchos asuntos. Pero vivir, hermanos, vivir dignamente del evangelio va a demandar que en nosotros hayan relaciones dignas de este evangelio, marcadas por el amor, marcadas por el perdón, marcadas por la reconciliación que hay en Cristo. Van a tener que haber buenas reconciliaciones, porque el pecado va a entrar y va a querer dividir. Pero esas reconciliaciones tienen que ser de nuevo reconciliables en el evangelio de Cristo. Vivir como es digno del evangelio para guardar esa unidad. ¿Entienden y captan la idea del texto? Es el evangelio en todo. Porque cuando no hay unión, la misión se corta. Cristo oró por eso en el texto 17 de Juan. Que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo, ¿qué? Crea en quien tú has enviado. ¿Se dan cuenta que la unidad forma parte de ese compromiso hacia la misión? Porque no debe de haber otra centralidad en nosotros. Vivir el evangelio y llevar a cabo la misión. Hay muchas más personas que necesitan a Cristo y debemos de estar centrados en ello. El evangelio requiere en estos momentos para Filipo unidad y centrados en la misión. ¿Cómo afronta una iglesia
la oposición. Un creyente, la oposición, cuando vive en unión, lo afronta de diferentes maneras. En el ámbito matrimonial lo vemos. Estás afligido, comentas con tu esposa, que es tu compañera, y de camino, y te aconseja, y ves que los dos juntos podéis salir hacia adelante en medio de todas las complicaciones que puedan haber. Es que la unidad es parte fundamental de todas y cada una de las cosas de esta vida. Porque la unidad nos hace afrontar las cosas con valentía. Porque sabes que no estás solo. Que todos vamos a una. Y es el texto 28. El que la aplicación de este texto 27 nos va a ayudar a afrontar todos esos retos y esas intimidaciones que tenemos en el mundo. Miren. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Sí? ¿Cómo afrontamos la oposición? ¿Con valentía? Los opositores o la oposición les está llevando a intimidarse, de tal forma que la misión pues quizás esté paralizada. Intimidados es el término que se usa cuando un caballo se asusta, que se sobresalta y se detiene. Esa es la intención de intimidados. ¿Usted no ha visto un caballo cuando ve un peligro, se retiene, relincha y salta para atrás? Eso es lo que estaba haciendo la iglesia ante todas esas dificultades que estaban atravesando. Me retengo. No, en esos momentos no es lo que el Evangelio requiere, intimidarse y arrinconarse y aislarse y retroceder. En ese momento lo que requiere el Evangelio es afrontar eso con valentía. Vamos a atravesar conflictos. No te intimides. El Evangelio que nos enseña a ser mansos y humildes es el mismo que nos da valentía para vivir y defender el Evangelio. Así que el Evangelio, hermanos, nos moldea el carácter y es el Evangelio el que nos hace valientes para proclamar el Evangelio en cualquier que sea la circunstancia. Cuando el Evangelio es el centro, ser cuestionados o ser rechazados a que a nadie les gusta. ¿A que sí? Pues para vivir el Evangelio, que seamos cuestionados o seamos rechazados, es un asunto no negociable. Vamos a serlo. Vas a serlo. Pero tú, ante todas esas circunstancias, tienes que afrontarlo como es digno del Evangelio. Aunque todos se opongan, la verdad del Evangelio debe ser levantada en lo más alto y ser vista por todos. Porque el Evangelio es el que les da esa vida digna de afrontar todas esas dificultades con valentía. Vivimos digno, conforme al Evangelio, sea cual sea la situación. Amén. Miren el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido. No, dice, vamos a leer el 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Porque claro, hay gente que se opone, ¿no? Pero lo único que muestran esas personas es que no son salvas. Porque te estás oponiendo al único medio que hay de salvación. Entonces, oponerte al Evangelio es sinónimo de que no has conocido el Evangelio. Pero dice, para ellos indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. O sea, si ellos se ponen y tú os sigues predicando el Evangelio es porque por el Evangelio has sido salvo. Amén. Ahora dice el 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, el mismo don que nos da para creer, el mismo dador del don que nos da para creer, también nos concede un don para ser perseguidos y sufrir. Porque el Evangelio es esto. O es completo o no es nada. Así que entendemos como un don la salvación, pero entendemos que el sufrimiento por causa de Cristo también es un don. Sufrir es algo que es concedido. ¿Cómo sufrimos? Cuando Cristo es rechazado, cuando Cristo es ignorado, tú estás sufriendo.
porque tú le estás compartiendo el Evangelio a tus hijos, quizás ellos lo estén rechazando, o algún familiar o alguien está siendo rechazado, tú sufres. Porque sabes que la única esperanza que hay para ellos, ¿cuál es? El Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado con Adolfo que esto es sufrimiento? Y es una manera de sufrir. Así, cuando el Evangelio es ignorado, cuando el Evangelio es atacado, sufrimos. Cuando se burlan del Evangelio, cuando persiguen el Evangelio, cuando quieren hacer daño al Evangelio, un verdadero creyente sufre. Y a pesar de todo esto, debemos de vivir una vida digna, a pesar de todo lo que nos pueda suceder. Porque pertenecer a Cristo y a su reino tiene esa implicación. Creer y sufrir. Mira el versículo 30. Todos sufrimos por esto. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, esto que yo estoy sufriendo, estoy preso en la cárcel, estoy sufriendo por causa del Evangelio, pero yo estoy predicando el Evangelio. Esto mismo que yo estoy sufriendo es lo que vosotros os va a tocar sufrir contra todos aquellos que se oponen. Ahora la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo vivimos? Cuando todo nos aprieta, cuando todo nos ahoga, cuando hay momentos de incertidumbre en nuestra vida, cuando hay cosas que no entendemos, ¿cómo actuamos? Versículo 27. Solamente una cosa, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Una sola cosa. Sí, hermano, pero no entiendes mi situación. No entiendes lo que yo estoy, lo que me está pasando. Es tan fuerte mi situación que no puedo vivir esto. Bueno, pues eso no es lo que la Escritura nos enseña. Solamente una cosa es necesaria en medio de todo el dolor y sufrimiento que podamos estar atravesando. Vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Así que les animo a que vivan el Evangelio de Cristo. Que lo mantengan en sus ojos como centralidad de su vida. Afronta todo ello de esta manera. Y será una vida digna del Evangelio. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de conocer tu palabra. Quizá nuestro corazón esté alejado de todas estas verdades. Y necesitamos de tu gracia salvífica, Señor, porque vemos que nuestras vidas no cualifican para vivir una vida digna del Evangelio. Porque no es por nuestros esfuerzos. Vivir esforzadamente esto, Padre, es vivir una vida de hipocresía. Porque no pertenecemos a tu reino. Primeramente quiero orar para que aquellos que no pertenecen a tu reino y hoy vean las altas demandas del Evangelio, de tu palabra, y que no pueden calificar para ello, Señor, pido que la buena noticia de Cristo les dé arrepentimiento y fe en Él, porque la única manera de poder vivir digno del Evangelio es haber sido salvado por Cristo. Así que pido por la salvación de aquellos que no conocen aquí, Señor, tu salvación. Y también orar por aquellos, Señor, que quizás en momentos difíciles nos haya sido difícil, en medio de nuestro sufrimiento, vivir la vida como es digna del Evangelio de Cristo. Pido que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes a afrontar con una mirada cristocéntrica todas y cada una de las circunstancias que atravesamos, porque queremos honrarte en todo. Señor, pido por la unidad de la Iglesia, que todo aquello que quiera distorsionar, distanciar, dividir, sea reconciliado en Cristo
y que nos ayudes a vivir centrados en la misión de llevar hacia adelante el Evangelio en medio de nuestra ciudad y sea predicado con denuedo el Evangelio de Cristo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.